Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Todo el mundo está aprendiendo gradualmente la verdad que Ryan mantuvo sobre su bebé. Incluso si su madre Fede y Aza definitivamente querían que ella se llevara al bebé, Ryan no está en este pensamiento. Quiere despreciarse a sí misma y dar a luz al bebé. Sin embargo, si Miran supiera esto, definitivamente se opondría a tal decisión. Está muy mal que Ryan se arriesgue a morir para no arruinar los sueños de Miran sobre el bebé. Si Ryan muere, habrá entrado viva con ella en Miran a la tumba. Continuarán tratando de persuadir a la madre de Ryan, será Ryan. Ryan tendrá que contarle a Miran sobre la última vez que Aza salió con Ryan. Porque si Aza no se lo dice a Ryan, la amenazará con decirle. Mientras Cian y Fusun continúan con sus malvados planes desde donde lo dejaron, el último trato de Cian con Fusun será a través de su hija Yaren. Fusun intentará aprovechar esta oportunidad al máximo. Fusun puede pedirle a Cian que mate a Cice. Cian hará lo que quiera Fusun, ignorando su propia vida para proteger a sus hijos. Pero Aza puede darse cuenta de esta situación y prevenir a Cian. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ryan se arriesgó a morir por su bebé. También firmó el informe entregado por el médico y entregó su propia vida. Azize se propone mantener su promesa a Azar Sadoru y viene a Azar primero. Cuando dice que irá, Azar lo llama madre, incluso si se le reprocha. Azar finalmente acepta a Azize, con quien está tan enojado, como su madre. Mientras tanto, Azize llega a la mansión para despedirse de Ryan. Mientras habla, Miran llega y se enoja con Azize nuevamente. Aunque Miran piensa que Azize está haciendo un juego, no puede evitar preguntarse. Después de que Aza se entera de que su madre es Fusun, comienza a comportarse lejos de Dilsa. Dilsa quiere responsabilizar a Azize de estas cosas. Mientras Miran y Ryan hablan sobre lo que ha hecho Azize, Aza se acerca a ellos. Dice que quiere lo que ha hecho Azize. Además, Miran y Ryan se sorprenden mucho cuando dice que la hija de Fusun también es ella. Yaren se enteró de que estaba embarazada y se instaló a salvo en la mansión. Mientras habla con su madre, le dice que ahora quiere quedarse en la mansión especialmente. También intenta ver los déficits de Fusun y consigue la garantía para los próximos 9 meses. Cuando Aza cuenta lo que les pasó a Miran y Ryan, Miran lamenta lo que dijo. Ryan dice que debería detener a Azize de inmediato e insta a Miran a que se vaya. Ahora Azize está en camino y realmente va. Empezó a vivir enamorado de Firat y Zeynep. Se meten en problemas en cada oportunidad y se dicen lo que quieren hacer en el futuro. Sin embargo, de repente llega una llamada telefónica que pone fin a estos hermosos momentos y lo contrario es Fusun Aslambey. Afirma que quiere reunirse diciendo que quiere contar algo sobre sí mismo. Ryan ahora ha aceptado morir. Tanto es así que incluso pensó en enseñarle a Miran a vivir sin él. Dilsa ahora escucha la puerta de Ryan en cada oportunidad. Se disculpa con Ryan, incluso si no es sincero. Sin embargo, su objetivo, por supuesto, es intentar aprender algo de la boca de Ryan. Hizo este acercamiento por un papel para averiguar cuánto tiempo se escondió Ryan. Miran quiere apartar a Azize del camino y regresar. Sin embargo, Azize le dice que le prometió a Azar. Miran convence a Azize de que no se preocupe por Azar y de que hable con él. Dilsa entra en la habitación de Ryan y busca por todas partes para averiguar si hay algo que está escondiendo y encuentra el registro del médico. Mientras tanto, Ryan llega a la habitación con Aza. Dilsa se mantiene. Frat va al lugar de reunión para hablar con Fusun. Fusun aconseja a Frat que se postule para la presidencia. Su propósito es enfrentar a Miran y Frat. Azar está profundamente entristecido por la partida de Azize. Especialmente cuando piensa en cómo decirle a su padre Nasu. Nasu lo escucha. Mientras Nasu sale para traer de vuelta a Azize, Miran llega y le dice que trajo a Azize de vuelta. Sin embargo, Azar está muy enojado. También estaba resentido tanto con Nasu como con Miran al decirle cómo lo hizo. En Miran, está muy molesto por esta situación y nuevamente encuentra consuelo en los brazos de Ryan. Azar llama a Fusun y le dice que quiere reunirse con él. Fusun está muy sorprendida y temerosa de haber aprendido tanto. Nasu a Azize y le pregunta por qué quiere ir y le reprocha. Fusun y Azar se encuentran. Fusun fue a la reunión muy asustado. Sin embargo, cuando hablan, explican que deben olvidar lo que sucedió en el pasado y darse una oportunidad. Fusun está muy feliz de haber encontrado a su hija y se abrazan. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en una mansión, Frat llama a Miran y le dice que hay una reunión.
Por otro lado, Miran se enoja nuevamente con el arreglo de la reunión, sin darse cuenta de él. Cuando fueron a la reunión, declararon que la opinión de Frat era infundada y que sus pensamientos estaban equivocados. Firat, que resintió esto, le pregunta a Miran por qué no escuchó y tuvieron una pequeña discusión entre ellos. Miran luego va a la Fundación Mut y ayuda con los preparativos con Ryan. Mientras tanto, llegan Frat y Zeynep. Sin embargo, el debate entre Miran y Frat también continúa ahí. Frat y Zeynep se van de ahí. Zeynep se dio cuenta de los hechos y advierte a Frat sobre esta situación. Ella le pide a Fusun que no deje que su mente se confunda. Sin embargo, Frat dice que pase lo que pase, no permitirá que Fusun lo confunda. Poco a poco, todos se están preparando para la cena de la fundación. Sin embargo, mientras se prepara, Ryan deja sobre la mesa el informe firmado por el médico. Una vez que salen, Dilsa vuelve a entrar en la habitación de Ryan, toma una foto del informe y la coloca en su lugar. Ryan vuelve a entrar en la habitación, toma el informe y lo rompe. Aslan Bay Mansion es ahora una prisión para Yaren. Tanto es así que cuando Yaren quiere salir, Fusun le dice que no puede salir del patio hasta que nazca el bebé. Todos vinieron a la cena de la fundación. El médico de Ryan también estuvo entre los que vinieron. Dice que debería darle a Miran la información sobre su estado de salud. De lo contrario, dice que le explicará lo que le pasó a Miran. Cuando Miran ve al médico, quiere hablar con él. Mientras tanto, ve a Frat. Aunque afirmó que lo que hablaron antes no era importante, Frat tomó el veneno de Fusun. Nunca lo toma desde abajo y se enoja con Miran y se va. En ese momento, encuentra al médico en Miran e insiste en preguntar qué pasó. El médico, en cambio, no cuenta todo exactamente y vuelve a esconder algunas cosas. Afife también asistió a la cena de la fundación. Después de eso, Azar quiere salir. Sin embargo, Afife Azar afirma que el tiempo que pasará con sus hijos es muy valioso y que no podrá encontrar esos momentos nuevamente. Después de este discurso, Azar regresa y ocupa su lugar. Todo parece ir bien con la fundación. Miran y Ryan entablan una conversación. Finalmente, preguntan quién es la gran donación realizada a la fundación. Fusun viene con Ara en la puerta. Ara les cuenta a todos lo que sucedió, diciendo que mi madre Fusun Aslan Bay hizo esta donación. Cuando termina la comida, Miran se enoja mucho con Ara en la mansión. Ara dice que es mi madre y todo el mundo debería aceptarlo. Todos están muy enojados en la mansión. Sin embargo, lo que no saben es que Afife y Afra jugaron juntos con Fusun. Sin embargo, a Afife no le gustaron las cosas que Ara hizo y explicó sin el conocimiento de Afife. El hecho de que Ara actúe por su cuenta hace que Afife piense que está planeando algo más. Por otro lado, todo el mundo habla de los de la fundación. Mientras se discute este tema en la mansión Sadoglu, Cian pasa al primer plano. Cian también los aprende. Ahora tiene una carta de triunfo contra Fusun. Además, Afa le dice a Gonule que el asesino de Arun fue Yaren. Mientras todos experimentan el impacto de los que están en la fundación, Frat le propone matrimonio a Zeynep. Zeynep acepta esta oferta con gran alegría. Al día siguiente, Miran se disculpa con Ara por enfadarse con él y le dice que está con él pase lo que pase, y se arregla. Cuando se entera de que hay Frat contra Miran, que presenta su candidatura a la presidencia en la reunión de la empresa, se retira. Él le deja la presidencia. El veneno de Fusun ahora está completamente infectado con Firat. Miran sale enojado y ve a Fusun sentado en la entrada. Se da cuenta de que Fusun está detrás de lo sucedido. Mientras Ryan habla con su madre por la mañana, Dilsa los escucha. Sin embargo, Dilsa solo escucha lo que Fera habla y se va. Sin embargo, Ryan ha dicho cosas muy buenas sobre Dilsa, pero no escucha ninguna de ellas. Ella lo espera en la habitación de Ryan. Cuando llega Ryan, ella le dice lo que hizo al enojarse y le dice que quería que muriera. Amenaza a Ryan mostrándole la foto del informe del médico que tiene en la mano y le dice que quiere que muera. Mientras tanto, Miran entra y Dilsa se congela. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nercal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.